Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos muy contentos. ¡Empezamos año! Y empezamos con todo, con este cuarto programa de Mi Doctor México. Yo soy Luz del Carmen, su servidora. Estoy muy feliz de comenzar el año con ustedes, con mi compañero Pedrito. Ya te extrañaba. También, hombre, qué fiestas, Dios, qué fiestas nos tuvimos que aventar. Y con un invitado que ahorita Pedrito nos lo va a presentar. Hola a todos, bienvenidos. Muchas gracias, Luz, por presentarnos el programa en esta ocasión, principio de año, y vamos moviendo cosas para mejoras del programa. Y tenemos el honor de que en esta ocasión nos acompañe el psicólogo Sabino Sánchez. Sabino, bienvenido. ¿Puedes hacernos favor de presentarte con nuestro público, si fueras tan amable? ¿Qué tal? Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Feliz año para todos y bueno, pues estamos aquí listos para iniciar. Perfecto, pues bueno, vamos a darle pie a esta entrevista, vamos a empezar con esta entrevista y tenemos nuestra primera pregunta del día de hoy. Sabino, coméntanos, ¿qué te motivó para para entrar al ámbito de la psicología y sobre todo con el enfoque en psicología deportiva? Ok, bueno, pues yo debo contar un poquito mis antecedentes en la parte deportiva. Yo antes de ser psicólogo fui deportista. Yo inicié a practicar artes marciales, concretamente taekwondo, pues muy pequeño, a los 6 años. Y por azares del destino, empecé a dar clases también muy joven, más o menos a los 14 años empiezo a dar clases. Y justo en esa época como que mi interés era más en la parte competitiva. Entonces, a los 15 años más o menos yo empecé a competir, pues con el afán de pues, tener algo que transmitirle a mis alumnos, pero pues no me iba muy bien en las competencias. Entonces ahí yo me daba cuenta de que independientemente de que yo pues entrenaba muy fuerte, de que trataba de estar pues como al pie del cañón, ser muy disciplinado, había cosas que no me salían en la competencia, ¿no? Y me daba cuenta que no tenía que ver con una falta de entrenamiento, sino que había otros aspectos. Y bueno, pues ahí un poco investigando, me di cuenta que era un tema que tenía que ver más bien con el estrés, ¿no? Y que ese estrés me impedía pues rendir lo que rendía en un entrenamiento. Y a partir de ahí eso me empezó como a motivar a investigar, a leer, ¿no? A buscar cuestiones que tuvieran que ver con lo que era la psicología del deporte. De manera que cuando pues me toca elegir carrera, decidí estudiar psicología, desde el principio con la idea de en algún momento ser psicólogo deportivo. Aquí en Querétaro no existe, bueno, actualmente estoy como parte del cuerpo docente del diplomado en psicología del deporte, pero pues en aquel entonces no había nada en esta materia. Entonces, aún así decido estudiar psicología. Yo salgo con la especialidad en psicología clínica y igual, por casualidad, tenía yo una lesión, yo ya me dedicaba como a la competencia, estuve en la selección estatal varios años y traía una lesión ya pues de algunos meses, y alguien me dice, oye, hay un doctor, un médico nuevo que es especialista en medicina del deporte aquí en el Instituto del Deporte, en el INDEREC. Entonces fui a visitarlo y bueno, pues entre la consulta y la conversación, él me dice que estaba conformando la Asociación de Medicina del Deporte del Estado de Querétaro, que no había en aquel entonces. Entonces me invita a participar como parte de un equipo interdisciplinario que él tenía como la intención de formar. Pues yo iba a la carrera, entonces pues de alguna forma me vuelve a regresar la vida a esta vocación de la psicología del deporte. Entonces empiezo a trabajar pues prácticamente como becario en el Instituto del Deporte. Muy al inicio se conforma la asociación, soy miembro fundador de la Asociación de Medicina del Deporte del Estado de Querétaro,
Y pues hicimos un equipo interdisciplinario, ¿no? En el que estaba yo, estaba el médico, estaba un nutriólogo, el metodólogo, pero yo creo que fuimos como muy adelantados, ¿no? Porque en aquel entonces no había mucho interés en todo el tema de las ciencias del deporte y pues no hubo como mucho campo, ¿no? En esa época el médico, que era el doctor Armando Vélez, en paz descanse, me hace una solicitud a la CONADE, de manera que me voy por ahí unas semanas a hacer como una estancia académica para ver cómo se trabajaba la parte de psicología del deporte ya con selecciones nacionales. Entonces eso pues me sirvió mucho como para tener esta visión y pues empecé a implementar cosas acá en Querétaro. Y bueno, tiempo después aplico para irme a estudiar a España, a la Universidad Autónoma de Madrid, y pues quedo seleccionado. Entonces estuve por allá un año estudiando en Madrid, y pues regreso con todas las ganas de trabajar en el ámbito de la psicología del deporte, pero nuevamente no había campo. Estábamos hablando del año 2000, o sea, principios del milenio, y aún todavía no había como acá en México un campo realmente de trabajo abierto. Y se me da otra oportunidad, igual de casualidad, conozco a un profesor de taekwondo. Fui a Cuba pues a ver lo que era el CENDECOM, que es el Centro de Deportes de Combate, que está en Holguín, en Cuba. Y en el avión conozco a un profesor de taekwondo que estaba yendo porque estaba conformando un curso para especialistas en deportes de combate y entrenadores de artes marciales. Pongo un poco en contexto. Generalmente cuando alguien practica artes marciales llega a la cinta negra y automáticamente se convierte en entrenador o en instructor, ¿no? Un poco lo que me pasa a mí, pero eso no implica que tenga como una formación, ¿no? Es decir, sabes el arte marcial, pero a lo mejor no tienes pues, recursos en la parte didáctica, en la parte pedagógica, elementos de entrenamiento deportivo, y entonces él ve que hay ese hueco y estructura un curso que se llama Curso en Formación Docente para el entrenamiento deportivo, y en este caso especializado en deportes de combate. Entonces, igual conversando, me invita a participar, y a mí me toca conformar todo lo que es la materia de psicología del deporte, en este caso aplicada a deportes de combate. Entonces, bueno, estuve trabajando en este curso por más de 15 años, o sea, fue un curso bastante extenso. Llega el tema de la pandemia, y bueno, pues algo que sucedió en la pandemia es que empezaron a proliferar muchos cursos en línea, ¿no? Y bueno, pues ahí nos ganó un poco el tema de la tecnología, porque teníamos todo estructurado para hacerlo presencial, y ya se fue diluyendo un poco, hubo mucha oferta. Entonces ahorita hay muchísimos talleres, mucha oferta en este tipo de cursos, pero eso también me permitió conocer mucha gente, y pues justo en el momento en que empieza a terminar el taller, me invitan aquí en el Instituto del Deporte a participar como psicólogo deportivo, pero en el ámbito de deporte adaptado, que es lo que estoy haciendo actualmente. Entonces, pues en realidad nunca solté la idea, siempre he estado trabajando en este ámbito, aunque he participado en otras áreas, siempre como psicólogo del deporte. Wow. Sí, estuvo grande el tramo, fue un gran trayecto, sobre todo que llegaste a abrir un lugar que no existía, o que no, digo, todavía hay mucha falta de cultura con respecto a eso, ¿verdad? Sí, esto es prácticamente nuevo, porque sí. Antes, o sea, se enfocaba nada más en lo físico, ¿no? Pero ¿qué poder tiene la mente para que aún tus habilidades, tus talentos, realmente los lleves a toda su potencia, ¿no? ¿Cuáles son, por ejemplo, los principales desafíos mentales que enfrenta un atleta de alto rendimiento? Bueno, yo creo que
Yo pondría en primer lugar, y que es lo que mucha gente asume que es la principal labor del psicólogo deportivo, el tema de la motivación. Y el tema de la motivación viene asociado también a lo que entendemos como la voluntad, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es lo mismo hacer el deporte a un nivel recreativo, donde voy si quiero, si tengo tiempo, lo hago tal vez por salud, y entonces me dedico, no sé, salgo a trotar media hora todos los días, y eso está bien, o sea, es finalmente generar hábitos que benefician mi salud. Pero un atleta de alto rendimiento prácticamente vive para entrenar, y entonces ahí ya la cuestión es que se convierte en una obligación. Son personas que están siempre al borde de la lesión. Esto de que el deporte es salud se pierde completamente en el alto rendimiento, ¿no? Porque siempre hay lesiones, hay situaciones carenciales, ¿no? Si la alimentación no está bien manejada, hay problemas en este sentido, y eso pues genera un rechazo natural, es decir, el organismo se empieza a defender de esa actividad que de alguna forma lo está agrediendo, y entonces hay que ir en contra de uno mismo, ¿no? Y esa es la parte difícil, porque levantarse a las 5 o 6 de la mañana, cuando está haciendo muchísimo frío, a salirte a correr, ¿no? Luego regresar y hacer un desayuno súper magro que no sabe a nada, y medio descansar para luego hacer la segunda sesión, y que esa sea día a día durante años, es muy complicado, ¿no? Entonces, uno de los principales retos para nosotros como psicólogos deportivos es que ellos mantengan esta motivación de manera permanente y que tengan muy claro por qué están ahí, por qué están haciendo lo que están haciendo. Yo creo que eso es lo principal, sumando ya otras cosas que tendrían que ver ya con los momentos, ¿no? Porque no es lo mismo el momento pre-competitivo al momento previo a la competencia y el momento de la competencia, ¿no? Son habilidades y recursos distintos que hay que ir generando y que hay que ir educando, ¿no? Sí, está tremendo. Sobre todo, esto del deporte, como tú, que empezaste desde muy pequeño, digo, desde los 6 años, ir creciendo con eso, ir creciendo para eso. La vida escolar, híjole, son un chorro de factores bien importantes que se tienen que tomar en cuenta. Yo te lo digo porque mi niño juega básquetbol, tiene 10 años y está súper clavadísimo en eso, pero luego pues, se le baja la pila, pero le echa muchas ganas porque su entrenadora lo motiva bastante. Pero, por ejemplo, la mente, ¿cómo puede influir la mente de un niño tan pequeñito para el rendimiento deportivo, para que pueda seguir en consecución con eso? Digo, porque a mí sí me interesa que él siga practicando el deporte, pero también quiero que viva una vida plena, ¿no? Digo, en los adultos ya se maneja de otra manera. Los adultos, pues bueno, ya, algunos es como un trabajo, en otros es porque pues, tienen metas a cumplir. ¿Cómo se puede ir gestionando esto por niveles? Sí, es una pregunta muy interesante porque primero hay que pensar y clarificar estos niveles deportivos, ¿no? Es decir, en lo que se llama deporte de base es lo que llamamos deporte salud, ¿no? Todos tendríamos que hacer deporte en algún momento para mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? Para evitar enfermedades, para evitar inclusive trastornos a nivel emocional, porque eso nos permite gestionar el estrés, ¿no? Y nos permite que, bueno, en la medida que nuestro cuerpo está activo, evitar enfermedades. Entonces, el deporte base, la actividad organizada, esto es fundamental. Y aquí viene toda la parte de promoción deportiva que pues es, digamos, obligación de los gobiernos, de los institutos del deporte, y que no tiene mucho que ver con la parte competitiva. Sin embargo, algo que motiva mucho después de este deporte base es pues el participar en algún evento, ¿no? Entonces, si el niño está en una academia de fútbol, a lo mejor en algún momento va a querer participar en algún torneo y sacar algún trofeo. Y entonces eso se empieza a convertir en un factor de motivación, ¿sí? Después tendríamos el nivel
ya después de lo competitivo, lo que ya hablamos de alto rendimiento o el deporte profesional, donde, como les decía hace rato, son gente que vive para el deporte y ya estamos hablando de otro esquema totalmente distinto. Ahora, en el deporte base, también tenemos que pensar en la parte de educación física, ¿no? Que es otro concepto distinto, ¿no? No es lo mismo la actividad física, la actividad deportiva, que la educación física. La educación física, pues, esencialmente es la educación del movimiento. Y aquí, el deporte cumple una función muy importante. ¿Por qué? Porque hay algunos autores que dicen que nosotros somos como nos movemos. Les pongo un ejemplo. Yo, bueno, ahorita no traigo mis lentes, pero yo soy miope. Entonces, hay veces que no traigo los lentes y yo reconozco una persona que viene de lejos por cómo camina, ¿sí? Entonces, eso nos deja muy claro que cuando vemos a alguien, lo identificamos también por su movimiento, por si es una persona muy enérgica, si es una persona un poquito más lenta o sus movimientos son más parsimoniosos. Es decir, su personalidad está asociada a cómo se mueve, ¿sí? Entonces, en la forma en la que nos educan a movernos, también eso va influyendo en nuestra personalidad. Por eso es muy importante para mí que dentro de los esquemas educativos, no solo la educación física, sino también la actividad deportiva esté como en el currículum, ¿no? Porque también viene la otra parte, que es la parte social. Es decir, algo fundamental en el deporte es aprender a respetar las reglas, aprender a respetar al oponente, ¿no? Aceptar cuando uno pierde, pero ser, pues, de alguna forma humilde también en el triunfo. Y todo eso son valores, ¿no? Que se van adquiriendo a través de la práctica deportiva. Entonces, yo creo que hay una riqueza que a veces no se alcanza a ver en la parte deportiva, ¿no? Muchas veces se ve como un tema complementario. Hay quienes todavía piensan que, no sé, cuando a un chico tiene buenas posibilidades en el desarrollo del deporte, dice, bueno, pero primero la escuela. Híjole, yo eso sin meterme en cómo educa cada quien a sus hijos, pero yo sí lo cuestionaría, ¿no? Porque, pues, también el desarrollo deportivo a veces a largo plazo rinde más que el académico, ¿no? Sí, el desarrollo deportivo también es educación, o sea, es importantísimo que puedan gestionar ambas partes. Sí, claro, que además a lo mejor el chiquillo cero matemáticas y repruebe matemáticas, pero dale la pelota y es excelente, ¿no? Digo, y no necesariamente... Como que nuestro sistema empieza a cambiar, a madurar en este sentido, porque no todos somos cerebro. Hay quienes son deportistas y hay quienes somos artistas. y esto antes no se valoraba. Y ahorita claro, yo veo, también tengo hijas chiquitas, y veo cómo está reformándose esto, y la verdad es que sí lo aplaudo mucho, porque cada quien tiene lo suyo. Oye, Sabino, ahorita que mencionabas... Hay un concepto que sí. No, dime. Sí, el tema de las inteligencias múltiples, ¿no? Es un concepto reciente en el que, bueno, antes se valoraba mucho esta inteligencia lógico-matemática, ¿no? Y entonces el pensar en la inteligencia lógico-matemática, pues el rendimiento académico estaba muy orientado hacia ese aspecto. Pero cuando se empieza a hablar de las inteligencias múltiples, pues se ve que hay personas que son, sí, muy buenas para el tema matemático, pero hay quienes son muy buenos, como tú lo dices, para la parte artística, ¿no? Y entonces esta inteligencia, no sé, en la parte musical, en la parte plástica, en la parte de cómo se mueve el cuerpo, ¿no? Lo que decíamos hace un rato, da otras posibilidades. Igual esta inteligencia que tiene que ver con lo motriz, ¿no? Y que hay gente que es genial, o sea, si vemos estas jugadas que hacía Maradona, ¿no? Que decíamos, bueno, pues es un poema verlo ejecutando eso que lograba, o cualquier atleta de un nivel tan alto, pues no cualquiera puede hacer eso, y entonces eso nos despierta admiración, justamente porque es una habilidad que no todos podemos desarrollar, ¿no?
Sí, de hecho, aquí todos somos los tres. Yo creo que nos considero amantes de los deportes de contacto, porque aunque tú no lo creas, a Luz le encanta darse de cocolazos, así como la ves, le encanta darse de cocolazos y hasta que se muere por ponerse a entrenar. ¿Ibas a preguntar algo, Luz? Perdón. Sí, hace ratito mencionabas sobre el estrés en los deportistas. Hablando de esto, ¿utilizas alguna estrategia o les enseñas alguna estrategia para gestionar su estrés? Sí. Siempre al principio de un programa de trabajo es fundamental hacer una evaluación, ¿no? Y una de las evaluaciones que yo hago es justamente la gestión y el manejo del estrés. Es decir, qué capacidad tiene la persona o el atleta de gestionar y de manejar su estrés, sobre todo en la parte competitiva, ¿no? Entonces, a partir de la evaluación, yo pues veo el nivel que puede tener en ese momento, y si vemos que hay una dificultad para la gestión del estrés, entonces empezamos a trabajar técnicas de relajación, ¿no? Hay diferentes técnicas de relajación. Ahorita, pues bueno, si nos metemos a YouTube podemos encontrar cientos de videos sobre técnicas de relajación. Aquí la cuestión es que sean prácticos y que sean operativos, porque pues yo lo puedo poner en el consultorio o dejarle de tarea que en su cama antes de dormir se relaje, le dejo el protocolo para que se relaje, pero no es lo mismo relajarse en un ambiente controlado que cuando estás viendo a tu oponente que está calentando enfrente de ti, ¿no? O el equipo contrario, ¿no? Que ya están listos para salir y con toda la actitud. Entonces ahí es muy distinto, ¿no? La presión de la gente. Donde está la porra y están gritando o está... Así es. Y va para los dos lados, ¿no? Tanto si vas ganando como si vas perdiendo. Entonces, esto, claro, es muy importante determinar cuáles son los factores que estresan al atleta, ¿no? Y él los tiene que tener muy identificados para anticiparse. Porque si solamente hacemos la técnica de relajación, pero no creamos los escenarios adecuados en los cuales él se ponga en situación, ¿no? Entonces no va a saber controlar el estrés. Y ahí es muy importante cuando nosotros ya nos empezamos a vincular con la parte estratégica, ¿no? Dentro de todos los programas de entrenamiento, un aspecto fundamental es el entrenamiento de la táctica y de la estrategia, ¿no? Y entonces ahí en ese momento se trabajan escenarios, ¿no? Que son lo más cercano a cómo va a ser la competencia en realidad. Y ahí es donde la intervención del psicólogo es muy importante. ¿Por qué? Porque en ese escenario yo le puedo ayudar a disminuir su estrés en una situación muy cercana a la que va a vivir, ¿no? Entonces, ahí es donde empezamos ya a hacer más operativo el tema del control y el manejo del estrés. Entonces, así como resumen, uno sería el control y la identificación del estrés. ¿Por qué? Porque hay gente que no reconoce cuando está estresado, ¿no? Inclusive ahorita, no sé, en temas de salud mental se ha incrementado muchísimo el tema de la ansiedad. ¿Por qué? Porque hay un momento en que sostenemos tanto el estrés que detona en otro tipo de problemáticas, ¿no? Y entonces nos habituamos y nos acostumbramos a vivir con esos niveles de estrés. Entonces, cuando alguien dice, no, pues yo estoy bien, no estoy normal, pero entonces yo veo que en una evaluación, en vez de que bajen sus pulsaciones, cuando le pido que se relaje, incrementan. Entonces, ahí me doy cuenta que es una persona que no sabe ni identificar su estrés ni controlarlo. Entonces, lo primero es que identifique, que aprenda a controlar, como decía, en un ambiente donde no hay como muchas interrupciones, y después nos vamos acercando a los escenarios que son más próximos a lo que va a vivir en la competencia. Vaya. Chanfle. No, es que sí es muy profundo. Oye, ¿y esto forma parte también de la resiliencia o es otra cosa aparte de la resiliencia? Mira, la resiliencia tiene que ver
más como con un aspecto, digámoslo así, psicosocial, ¿no? Es decir, hay situaciones en el entorno que nos van determinando. Y cuando hablamos de resiliencia, cuando alguien que ha vivido una situación que a lo mejor a otras personas en la misma situación los lleva a, no sé, alguna patología, pues esta persona brinca, ¿no? Y no solo brinca esa posible patología, sino que se convierten en personas exitosas porque tienen otros referentes. Y entonces, en ese sentido, a veces el deporte puede ser un factor protector, ¿no? Ante situaciones adversas. Un ejemplo muy claro es los programas deportivos asociados a la prevención de adicciones, por decir una cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque en un entorno donde, no sé, una familia donde el papá es alcohólico, la mamá es alcohólica, los hermanos mayores también ya son alcohólicos, pero hay un chavito que en vez de dedicarse a eso porque algo no le hizo clic, se mete a box, ¿no? Y empieza a destacar y brinca esa, digámoslo así, maldición familiar, donde él posiblemente hubiera caído en la misma situación. Eso es lo que podríamos hablar como resiliencia. Entonces, para construir resiliencia tiene que haber muchos factores asociados que puedan proteger de esta situación que es una lógica. Decimos, bueno, este chico va a terminar siendo o adicto o delincuente o no sé, alguna situación ahí pues difícil. Pero si le damos estos recursos, si le damos esta educación, como les decía, en valores, algo que contraste con esta realidad que él ha venido viviendo, probablemente, porque todavía no tenemos como una fórmula para decir esto es lo que genera resiliencia, probablemente pueda saltar y entonces ya estar en otro escenario que no sea como repetir estas historias, ¿no? No sé si fui claro en la respuesta. Sí. En cuestión de la resiliencia, perfectamente explicado, es poder sobrellevar estas situaciones, ¿no? Previo a que sucedan, o cómo romper esos patrones negativos mediante ciertas disciplinas. Ahora, ¿cómo identificas a una persona que pueda tener esas facultades para que pueda obtener esa resiliencia? ¿Eso es identificable, es hereditario, se nace con eso, se forma? ¿Hay algo que lo determine? Sí, nuevamente hablamos del tema de la voluntad, ¿no? Y de algo pues que identificamos como la disciplina. Tú ves chicos que son los primeros que llegan a lo mejor a la sesión de entrenamiento, que se quedan un ratito más a entrenar, que van a todas las competencias, que buscan la manera de estar ahí, y entonces ahí te das cuenta de que esta persona tiene la voluntad y el deseo, y entonces ahí es importante intervenir, ahí es importante como reconocer y empezar a trabajar y a fortalecer, ¿no? esta voluntad de hacer las cosas. Entonces, son conductas, ¿no? Que nos hablan de que la persona pues tiene interés en lo que está haciendo, y no solo eso, sino que le apasiona lo que está haciendo, sea la actividad deportiva que sea. ¡Wow! Qué clave tan fundamental, ¿no? La disciplina, que puede llegarte a cambiar la vida. Pero me quiero regresar poquito, Sabino. Me llamó mucho la atención algo que comentaste sobre la preparación previa, de que les mides sus pulsaciones. O sea, te apoyas de otras cuestiones, porque también esto antes, pues era como su rollo, ¿no? Pero me encantó esto que platicabas, que les mides pulsaciones, identificas qué les estresa, aunque no, yo estoy bien macho alfa, sí puedo con la presión, pero utilizas herramientas para identificar esto. Y luego me sorprendió mucho que mencionabas que les pones como
como simulaciones, ¿no? Ya de la competencia o de esto. ¿Cómo aborda? O sea, ¿cómo está todo esto? ¿Cómo se aborda todo esta preparación? Ok. Sí, muy importante esta pregunta, ¿no? Porque el trabajo del psicólogo deportivo no es un trabajo, digamos, como aislado, ¿no? Decimos a veces, no es como hacer bomberazos. A veces los atletas o los entrenadores llegan y es que estamos a 5 días de la competencia y lo veo súper mal y está muy nervioso y yo digo, bueno, pero no has trabajado la parte psicológica. Y entonces es importante entender que dentro de lo que es un programa de entrenamiento, hay 5 aspectos fundamentales, ¿no? La parte física, la parte técnica, la parte táctica, ¿no? La parte teórica y la parte psicológica. Si falta alguno de esos elementos, el programa de entrenamiento no está completo. Entonces, es importante que un entrenador tenga este panorama y tenga un equipo interdisciplinario donde pueda estar cubriendo estos aspectos fundamentales. Entonces, ya no es lo mismo el decir, bueno, tengo un nutriólogo o tengo un médico o un fisiatra, porque ellos son como parte de un staff. Pero si el entrenamiento psicológico es fundamental, es importante o que se capacite o que tenga un psicólogo que esté apoyando en el desarrollo de lo que llamamos habilidades psicodeportivas, ¿sí? Y estas habilidades psicodeportivas están orientadas justamente a momentos asociados. Yo hago evaluación en 4 aspectos que me parecen fundamentales, ¿no? Hablábamos de la motivación. Para yo evaluar si la persona está altamente motivada, tengo que evaluar cómo están sus metas y propósitos en el deporte, ¿no? Si son metas que están, no sé, muy generales o muy lejanas, o son muy reales, o son muy bajitas, ¿no? Todo eso me permite a mí ver qué tan lejos va a llegar. Pongo un ejemplo, ¿no? Evalúo a una chica, y pues los papás tenían altas expectativas en que fuera una tenista que inclusive llegara a obtener puntos de ranking para el ATP, o sea, porque la chica tenía posibilidades, pero yo cuando le pido que me describa cuáles son sus metas, ¿no? Ella tenía metas orientadas hacia la parte académica, ¿no? Un poco lo que dice, ella quería ser pues una gran profesionista, quería ser ingeniera bioquímica y entonces su enfoque no estaba en la parte deportiva. ¿Sí me explico? Y entonces ahí sí. Yo tengo que evaluar el trabajo, replanteamos las metas, ¿qué onda? ¿Qué hacemos? Porque no son los propósitos de los papás los mismos que los de esta chica, y había algo que no se había comunicado, ¿no? Y entonces cuando yo lo comento con el entrenador, pues también estaba muy sorprendido, porque él asumía que esta niña tenía como esta intención de llegar a esos niveles, pero no estaba. Entonces, el primer aspecto de evaluar es cómo están sus metas. Y entonces hacemos una evaluación y a partir de ahí determinamos y clarificamos estas metas para que sean realistas, alcanzables, muy, muy objetivas, y eso mantenga justamente esta motivación y esta voluntad durante más tiempo. El otro aspecto es justamente el del control del estrés en 2 áreas. Uno que es la relajación, es decir, que impida que lleguen a niveles muy altos el estrés, y el otro que es la activación. La activación a veces no se registra como un factor importante, pero hay deportes como los deportes de combate, como los deportes explosivos, no sé, la halterofilia, o deportes de corta duración como la carrera de 100 metros, donde la persona tiene que llegar altamente activada y digámoslo así, con un nivel de estrés alto, pero que sea manejable para poder rendir en esa prueba que es muy cortita, ¿no? Por ejemplo, un levantador de pesas pues tiene que hacer el levantamiento en 1 segundo y ahí disponer de toda la energía para poderlo hacer de manera eficiente. Si no, pues no se da el resultado, ¿no? Entonces, si lo pongo a relajarse antes de eso, pues no va a rendir, o sea, no va a dar el resultado que esperamos.
Y eso es importante, claro, que lo, ¿no? Y el otro aspecto, finalmente, es la visualización. La visualización para mí es una herramienta muy importante porque ahí es lo que yo le llamo como el laboratorio mental, ¿no? Estos escenarios a veces no es posible hacerlos como en la realidad porque depende mucho del entrenador, de los recursos, entonces yo le voy generando esos escenarios de manera mental, digo, hay técnicas para hacerlo, donde pueda tener este entrenamiento o pueda enfrentar al oponente, no sé, vamos a poner un ejemplo. Estoy hablando mucho de deportes de combate, pero porque es un poco lo que más sí, es de lo que más nos gusta, pero también nos ve mucha gente acerca, que le gusta fútbol. Pero pues puede ser en cualquier otro deporte, ¿no? Sí, bueno, vamos a hablar del fútbol. Vamos a suponer que tenemos el equipo de fútbol y les toca la final contra otro equipo y ya tienen como analizada la estrategia. Este equipo juega así y hay que tener cuidado con este jugador, etcétera, ¿no? Entonces, ahí lo pertinente sería trabajar estos escenarios de visualización y que las técnicas, las estrategias, perdón, las tácticas o las jugadas que ya han estado entrenando, las repitan mentalmente. ¿Por qué? Porque eso te permite tener una sesión extra de entrenamiento sin el desgaste físico, ¿no? Que vaya en detrimento de los atletas. ¿Sí me explico? Entonces, el trabajo en visualización es fundamental porque también les permite hacer escenarios que sean como muy cercanos. Les pongo otro ejemplo. Acá en Deporte Adaptado he estado trabajando con una chica que ya es atleta internacional, ¿no? Ella tiene una discapacidad intelectual, sin embargo, bueno, podemos trabajar muy bien con ella. Entonces, en su primera salida a una competencia internacional, se iba a ir a Birmingham, en Reino Unido, y pues era todo el estrés de cómo iba a ser cuando saliera, cómo iba a ser subirse al avión, cómo iba a ser la ciudad a donde iba a llegar, o el escenario. Entonces lo que hice fue bajar fotografías, videos de todos los lugares que iba a recorrer y que los viera, ¿no? Y después hacer un repaso mental para que ella hiciera todo su itinerario de manera pues, imaginaria, y que cuando ya sucediera no le generara tanto estrés, porque entonces eso iba a detonar un estrés altísimo que iba a afectar su rendimiento ya en el momento de la competencia. Y la verdad es que nos funcionó muy bien, o sea, porque decía, bueno, pues es que ya conocí el escenario, de meterme, o sea, todo eso fue parte del trabajo que hicimos en visualización. Entonces, repito, son 4 aspectos fundamentales: el establecimiento de metas, control de estrés en temas de relajación y activación, y visualización. Y a partir de la evaluación inicial, establecemos un programa para mejorar esas habilidades psicodeportivas. Entonces, derivando de esto, ¿la autoconfianza dónde entraría ahí? ¿En qué parte entra la autoconfianza? Ok. Vamos a regresar al establecimiento de metas. Hay digamos, una especie de ciclo que tiene que ver con la autoconfianza. Si yo establezco una meta y logro esa meta, ¿no? Para mí eso es lo que llamo un éxito deportivo, por pequeño que sea. Si yo establecí que esta semana voy a correr 10 kilómetros cuando he estado corriendo 8, ¿sí? Y lo logré, es un éxito, y entonces me lo tengo que reconocer. Cuando yo hago ese reconocimiento, entonces estoy fortaleciendo mi autoestima, mi autoconfianza, porque me sé capaz de lograr esas metas que establecí, ¿sí? Y entonces, cuando yo hago un registro, por eso es muy importante, hay un principio que dice así: la clave del alto rendimiento es un programa, y la clave de un programa es el registro. Entonces, un atleta de alto rendimiento tiene que tener registro de todo lo que hace, ¿no? De todo lo que se propuso y todo lo que logró. Cuando logramos que tenga ese registro, entonces puede estar autoevaluándose y decir,
me puse esta meta este mes y la logré, ¿no? Entonces eso fortalece mi confianza. Si un atleta, pues no sé, es flojo, no está motivado y dice, bueno, pues yo voy a trabajar esto, pero no logró, el hecho de que tenga un registro no le permite engañarse. ¿Sí? Ay, es que no logré la meta. Pues no la lograste porque faltaste a 5 entrenamientos. Claro. ¿Sí? Entonces ahí no hay margen para que te engañes. O sea, entonces es muy importante este tema de los autorregistros. Y la otra, el que haya un reconocimiento cuando hay un logro, por pequeño que sea, para que eso fortalezca pues esta autoimagen y esta autoconfianza. Pues mucho de estar conscientes, ¿no? De lo que estás haciendo. Si estoy logrando, es porque estoy haciendo algo. Efectivamente. Claro, claro. Y entonces es eso, justamente es tomar conciencia de lo que estoy haciendo, de cómo lo estoy haciendo, para entonces tener lo que yo le llamo controlabilidad. La controlabilidad es no dejar las cosas al azar. O sea, porque entonces es como pues, las circunstancias, a ver si me va bien, a ver si el otro equipo viene flojito. Entonces, eso no puede ser como un factor en el éxito deportivo, sino qué estoy haciendo yo y tener muy clara y muy consciente las cosas que sí estoy haciendo para poder repetir. O sea, el éxito tiene que tener una fórmula. Y si no puedo repetir esa fórmula, entonces pues no se va a dar. O sea, va a suceder una vez por azares del destino y después va a ser muy difícil que esto se repita. Entonces el enfrentamiento real se puede decir que eres tú contra ti mismo. Más que nada, ¿no? Claro. Absolutamente, absolutamente. Y es algo que yo les digo a mis atletas. Les pongo otro ejemplo. Hace el mes pasado llevamos a un chico a uno de los eventos de taekwondo más importantes a nivel nacional. Y digo llevamos porque bueno, iba el entrenador, iba un servidor como en la parte de psicología, tuvo asesoramiento con una nutrióloga, porque los deportes de combate, ustedes lo saben, muchas veces tienen que ver con el peso. Entonces este chico tuvo que ponerse una dieta súper rigurosa para dar el peso, porque por sus mismos procesos de crecimiento ya estaba fuera de la categoría. Entonces, cuando da el peso, porque lo logró y así con un nivel ya venía cansado pues del nivel que traía de esfuerzo por dar el peso, le dije, ganaste la primera pelea, ¿no? Que es contra ti mismo, porque la disciplina que tuviste para hacer este esfuerzo, nadie la tiene. Y bueno, después vino todo el proceso de recuperación, que ahí también reconocer el trabajo de la nutrióloga, que fue muy, muy importante. Y bueno, al final este chico pues obtuvo primer lugar en este evento, y pues es todo esto, ¿no? O sea, si él no hubiera tenido la disciplina, la entrega, pues no se hubiera dado, ¿no? De hecho, hubo muchos chicos que no participaron porque estaban fuera de peso, ¿no? Entonces, completamente, Pedro, el enemigo más difícil es un... Sí. Eso es un mensaje importante para principio de año, para todos aquellos que nos pusimos de meta, que ahora sí voy a bajar de peso, y ahora sí voy a ir al gimnasio, y ahora sí voy a entrenar, que siempre se nos queda en eso. Es importante esto que está diciendo Sabino, que es a lo que nos lleva a una pregunta que me estoy adelantando un poquito porque ya se nos va a acabar el tiempo y yo creo que vamos a tener una siguiente entrevista. Déjame, le hago una pregunta, ahorita le preguntas tú, Luz. ¿Cómo se lleva a cabo esto de la psicología deportiva? ¿Cómo me lo puedo traer yo, o Luz, o cualquier otra persona de las que nos está viendo? ¿Cómo lo podemos llevar a nuestro entorno, a nuestra vida, para que realmente haya una mejora? Mira, todo lo que se puede aplicar en el ámbito de la psicología del deporte es muy aplicable en la vida cotidiana, ¿no? Y vamos al ejemplo de las metas, ¿no? O los objetivos. Justo lo que acabas de mencionar, voy a tomarlo como parteaguas, ¿no?
yo establezco un propósito al inicio de año, digo, ahora sí voy a bajar de peso, ahora sí voy a aprender a hablar francés, ahora sí, no sé, lo que sea. Todos tenemos como un propósito y va pasando el tiempo y se va diluyendo, ¿no? Entonces, ahí hablamos de estos factores volitivos o que tienen que ver con la voluntad. La voluntad es la capacidad que tiene una persona de mantener una decisión por más tiempo, ¿no? ¿Qué necesito para mantener esta decisión de manera indefinida hasta que logre el éxito? Bueno, tenerlo a la vista. ¿Qué tengo que tener a la vista? El propósito. Entonces, si tengo muy claro qué es lo que quiero, cómo lo quiero, cuándo lo quiero, entonces va a ser mucho más fácil. Pero si es un propósito así, digámoslo, como etéreo, de ojalá pudiera yo aprender, ojalá pudiera yo bajar tantos kilos, entonces realmente no hay un compromiso. En la forma en la que enunciamos esos propósitos, nos van comprometiendo de manera distinta. Por ejemplo, cuando yo le pido a un atleta, a ver, establece tus propósitos, y entonces me dice, no tener miedo en las competencias. Bueno, ahí en la forma como lo enunció, ya hay un error, ¿no? Porque inicia con un no. Si quito ese no, entonces el resto de la frase es tener miedo en las competencias. ¿Sí me explico? Entonces, ¿dónde está poniendo su atención? Un ejemplo de esto es exactamente. Otro ejemplo es, si yo les digo en este momento, a ver, no piensen en el color naranja, ¿no? ¿Qué les vino a la mente? El color naranja. Naranja, ¿sí definitivamente. O sea, lo que vino, claro, sí. O sea, entonces yo estoy poniendo mi carnita de pastor, justo aquello que no quiero. Entonces, cuando yo establezco un propósito, tiene que ser de manera afirmativa, de manera propositiva. ¿Cómo le cambiaría yo esta enunciación? Bueno, tener más seguridad en las competencias, por poner un ejemplo. Entonces, claro, esa sería una clave, el enunciar mis metas de manera positiva. La otra es establecerla en plazos, ¿no? Es decir, hay metas que voy a lograr a corto, a mediano, a largo plazo, y eso pues también tengo que tenerlo muy claro. Y si van a ser corto, mediano o largo plazo, también ponerles fechas. Si yo establezco una fecha límite, me va a comprometer. Y entonces voy a decir, ya está cercana la fecha, entonces tengo que ponerme a trabajar porque no he estado enfocándome en esto, ¿no? Y la otra parte es reconocerme. Ok, tengo una meta final, que es la importante, pero hay muchas metas intermedias. ¿Cuál va a ser mi recompensa cuando obtenga estas metas intermedias? ¿Sí? No solo acercarme a la meta final, pero tengo que saber que hay una recompensa de eso. Y entonces, en la medida en que yo me sé reconocer el logro de estas metas intermedias, puedo mantenerme motivado por más tiempo, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de cómo podemos trasladar la parte de psicología deportiva al día a día, ¿no? Porque todos, a final de cuentas, tenemos metas, todos tenemos que aprender también a conocer nuestros niveles de estrés y a controlarlos, que sería otro tema. O sea, ojalá y en algún momento podamos hablar del tema del control del estrés, que para mí es fundamental, no solo en el deporte, sino en la vida cotidiana y en materia de salud mental. ¡Ay, Sabino! Sí. Y fíjate que vienes a cerrar mi día con broche de oro. Hoy, justamente posteé en mis redes una frase que no sé por qué me desperté con ella, porque me dio ansiedad anoche y no dormí bien, yo creo. Pero la traía así como martillito y la posteé y se las voy a compartir. Decía que tu mentalidad de hoy sea ganarle a tu mejor excusa. Entonces vienes a matarme así con todo. Qué interesante todo lo que nos cuentas, de verdad. Te agradezco muchísimo. No, bueno, no llegamos ni a la mitad de las preguntas que teníamos preparadas para ti.
Sí, vamos a tener que repetir programa, vamos a tener que molestar a Sabino nuevamente. Tuvimos algunas fallas técnicas, no sé si lo notaron por mi parte, que se me estuvo apagando mi foco, pero bueno, y sí, nos interesaría muchísimo seguir platicando con Sabino, sobre todo porque tienen que recordar todos que la salud mental también es salud, debería ser canasta básica y debería estar en todo consultorio, en todo centro de salud. Todos tendríamos que tener acceso a alguien que nos ayude con nuestra salud mental. Es importantísimo, y más en la era en la que estamos viviendo, donde ya tenemos gran parte de las cosas resueltas, pero que a nivel mental estamos deshechos. No sabemos los problemas que podamos traer encima y cómo nos derrumban de vez en cuando. Entonces es importantísimo que si tienen oportunidad y se pueden dar la oportunidad de acudir con un profesional, ya sea como Sabino, que es un profesional del deporte, pero que también es un psicólogo excelente, puedan acudir a alguien, porque no podemos dejar que la vida nos esté ganando. Tenemos que convivir, tenemos que estar en un bienestar constante. A lo que me lleva a lo siguiente, Sabino, por favor, platícanos dónde te pueden encontrar, cómo te encuentran, para el asunto de la psicología deportiva, dónde pueden verte, tus redes. Pásanos tu información de contacto, por favor, porque es urgente que todos la tengamos. Bueno, habló el desesperado. Mi WhatsApp. Mi WhatsApp es 4422 47 54 72. Me pueden ahí mandar mensajito y ya nos ponemos de acuerdo para la atención o el tipo de atención que requieran. Yo trabajo sí en la parte deportiva, pero también soy psicólogo clínico y bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Estoy muy comprometido con la parte de salud mental y bueno, actualmente, como decíamos hace rato, el tema de ansiedad, depresión, cosas que se detonaron a partir de la pandemia, pues es importante que pongamos focos rojos cuando detectemos alguna situación complicada. Entonces no está mal pedir ayuda, es importante reconocer cuando necesitamos ayuda y solicitarla. Entonces les repito, mi teléfono, mi WhatsApp, 4422 47 54 72. Se queda de todos modos en los comentarios, en la parte de abajo. También por ahí los invitamos a que compartan, por favor, en sus redes sociales, con sus conocidos, con sus compañeros, con sus familiares, este programa en particular, porque es de vital importancia para todos tener este tipo de conocimiento encima. Sabino lo vamos a comprometer para unos siguientes programas, no nada más unos siguientes programas, por favor, porque sí, vamos a estar viendo muchos temas de salud mental, donde él nos va a apoyar, donde nos van a apoyar otros psicólogos, y pues mi doctor México estuvo con ustedes. Luz, por favor, despide a Sabino y regálame el cierre. Muchísimas gracias, de verdad, Sabino, todo lo que nos compartiste, y ya te comprometemos de una vez, porfis, de verdad un gustazo estar contigo, un gustazo claro estar contigo, Pedrito, y un gustazo estar con todos ustedes que nos siguen en nuestras redes. Compártanlo, por favor, bien dijo Pedro, esto es información que cura. Ay, ya, por qué. Me vas a matar. Por eso me quieres, Pedrito. No. Sabino, muchas gracias. Despídete de nuestro público, por favor. Muchas gracias por escucharnos, por estar aquí. Y bueno, pues quedan sus órdenes. Hasta luego. Hasta luego, bye. Gracias.